Buenas noches, estimado seguidor de Física y Feynman. Son las 8:17 del día 22 del mes 9 del 19 y el día de hoy te voy a hablar de una de las mentes más brillantes que han existido en toda la historia de la humanidad. Te voy a hablar de el genio de Faraday. Yo tengo una frase que dice: para cada bobina de Faraday existe... en el universo, para cada bobina de Tesla, se crea una jaula de Faraday. Dos cerebros. La ciencia es el espíritu más noble que tenemos los mortales. Esto es bastante precioso porque es como yo puedo identificar al universo. Es decir, yo entiendo. No sé si tú has tenido ciertas experiencias, pero en mi caso, cuando era pequeño, sufría ciertos problemas en la escuela porque algunos compañeros me molestaban mucho. Y ahora se le conoce como bullying. En ese tiempo era como: eres un marica porque no te defiendes. Mi intención a destacar es que así es el universo. Te quita algo, pero luego te pone otra cosa. Esto suena bastante determinista y hasta cierto punto no quisiera que tú incurrieras en que este sitio o este canal de YouTube es pseudociencia, porque te lo juro que no lo es. Lo que creo que sí es consciente y es correcto decir es que el universo opera en esta manera. Crea una persona que hace el mal y crea una persona que hace el bien. Crea a un delincuente y luego crea un científico. O bueno, se crea dentro de las condiciones. Yo he explicado mucho sobre esto, pero te voy a hablar hoy sobre este genio. El azar del destino. Resulta que cuando Faraday era joven, muy joven, sufrió algo, sufrió mucho porque su padre se enfermó y se quedó su familia prácticamente en la pobreza absoluta. Entonces el gran Faraday tenía 13 años y tenía que apoyar en los deberes. Miren, yo sé que lo que les voy a decir hoy es que una de las mentes más hermosas que ha nacido en la historia de la humanidad era muy pobre. Esto quiere decir, como diría Littlewood, la sabiduría viene de orígenes muy humildes. Pero bueno, Faraday empezó como mandadero. Pero curiosamente su trabajo era en una librería. Entonces en los tiempos libres este hermoso genio leía sobre muchas cosas de ciencia. Aunque él nunca estudió y no tuvo un acercamiento propiamente a la matemática, él hizo cambios significativos en el mundo. Cambios que van desde ideas asombrosas en términos matemáticos como los que hizo Gauss, hasta ideas mucho más profundas, las cuales tuvieron incidencia en Riemann. O sea, estoy hablando de que Faraday tuvo un cerebro tan cañón que no solamente se quedó a la creación de la electricidad moderna que conocemos ahora. Como tú sabes, en 1821 Faraday construye el primer prototipo de motor eléctrico y en 1931 el primer generador. ¿Esto por qué es interesante? Pues porque gracias a él puedes mandarle mensajes a la niña que te gusta o al güey que te gusta. Entonces, esto es bastante interesante porque este tipo empezó como un aficionado, como todos, como tú, como yo. En 1791 Faraday nació y en ese momento empieza su estrella a destellar por todos los espacios que hay en nuestra sociedad. Fue una estrella que comenzó a expandirse por el mundo. Este pequeño genio era un librero, te digo, trabajaba ahí, y un día fue a una conferencia de Harley Livry, el cual era un químico que era una especie de Feynman para él. O sea, era un científico extravagante que ya había descubierto muchísimas cosas en términos científicos. Había descubierto varios elementos químicos. Entonces, era un genio de su época. Y él le mandó una carta, le mandó uno de sus ensayos, porque te digo, él no estudiaba porque era profundamente pobre. Pero él le mandó todas las conferencias él la anotaba y creó una especie de cuaderno, y luego se lo envió a él, y luego él le dijo que pues, se fuera a trabajar con él. Lo bonito de esto es que gracias a este genio, Faraday empezó a conocer, como por ejemplo a Voltaire,
bueno, la ley de Bohr y todo eso. Pero el punto es que un día este cabrón agarró una batería, agarró un cable, agarró un imán y un recipiente con mercurio y creó el primer motor eléctrico. Esto fue en 1821. Y en 1931 Faraday acercó un imán a un circuito con un medidor, entonces entendió que la variación genera la corriente y estos cambios son conocidos como la inducción electromagnética. Creó un generador eléctrico en 1831. Es muy interesante porque en estas épocas Galois estaba vivo. De hecho, murió por esas épocas. Pero bueno, yo creo que si ya he llegado a este punto del hecho de haber visto varios de mis videos, creo que ya estamos en el mismo camino, ¿verdad? En el término de entender a la sabiduría primero y luego entender a la ciencia. Entonces, quiero que todo esto lo disfrutes tanto como yo, porque yo estoy muriéndome en tareas, pero prefiero hablarte a ti que estresarme, que igual lo voy a hacer, pero por ahora quiero platicar contigo un rato. Mi punto es, Faraday en 1821 entendió que la electricidad, o sea, creó electricidad con base en energía cinética, ¿verdad? Y bueno, luego, mucho tiempo después, Faraday entendió que había algo que propagaba unas líneas de fuerza, o sea, el campo. O sea, cuando tú agarrabas virutas de hierro y se las echabas a un imán, él entendió que había una especie de campo ahí, pero no sabía qué era porque no tenía las matemáticas necesarias. ¿Y tú crees que eso fue un impedimento para él? ¿Crees que el hecho de no tener la rigurosidad matemática o poder demostrar matemáticamente algo lo iban a impedir a que nosotros no conociéramos el Faraday, o que un día como hoy no se prestara solo para hablar de este genio? Pues no, a él no le importaba eso. En un tiempo tan interesante, Faraday se adelantó casi 60 años a la teoría electromagnética de Maxwell y de Hertz y bla bla bla. Pero ellos no son relevantes. Bueno, sí lo son, pero en ese sentido el primero fue Faraday. Bueno. Pero Faraday agarró una idea muy bonita, la cual era que la gravedad se manejaba en transmisión de líneas de fuerzas, como una especie de ondulaciones, como una especie de pensamientos sobre vibraciones de rayos. Esto lo publicó Faraday antes de morir. Pero con esto se adelantó a muchísimas ideas, como por ejemplo la idea de Riemann. Curiosamente no lo dice acá, pero un 10 de junio, Riemann, en el mismo siglo, en el siglo XIX, se atreve a publicar una conferencia que se llama sobre los orígenes de la curva. Y en esto se describe lo que había dicho Faraday, pero de una forma más matemática. Obviamente con esto ya entendimos más que las geometrías de Riemann es en realidad pues la suma de todas las geometrías de su época. Pero no te quiero aburrir, quiero continuarte hablándote de cosas que te interesen al igual que a mí. Como te decía, no solamente hizo esto, ¿ok? Mucho tiempo después, Riemann ya llega con estas ideas de la curva. Pero Michael Faraday dio una especie de idea al electromagnetismo y a la electroquímica. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Feynman creó una teoría científica, que es la teoría cuántica la teoría electrodinámica de campos cuánticos, bueno, la QED, que induce la integral de caminos, que esta facilita por muchísimos años, literalmente, hubo un científico que tardó 2 años en crear un problema, en demostrar un problema, mediante cálculos matemáticos rigurosos, y Feynman en solo una tarde lo destronó. Mi punto es que esto conecta profundamente, no solamente tiene que ver con Feynman, ¿ok? Porque Feynman es el equivalente a Maxwell, pero de la física actual, ¿ok? Entonces solo quiero que te des un quemado. Desgraciadamente Faraday murió el 25 de agosto de 1867, pero fue un gigante, en serio fue un gigante, porque a pesar de no haber tenido las posibilidades económicas para poder entender, mira, yo no sé cuál sea tu
tu especie, bueno, más bien tu posición económica, pero mucha gente, en mi caso, si no hubiera sido por haberme subido a los hombros de un gigante que hasta la fecha sigue empujando mi carrera, en tu vida habrías escuchado de Física y Feynman, o al menos no habrías escuchado de Física y Feynman en mi voz, porque no sería yo. Creo que cada persona nos hemos podido subir suficiente a los brazos de un gigante para poder ser escuchados en el mundo entero y dejar una pincelada pequeña con nuestro pequeño pincel intelectual en el mundo. Bueno, ¿qué te puedo contar más? Ya te dije que el 29 de agosto, que por cierto el 29 es primo, y el 31 del siglo XIX también es primo, enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y encontró que cuando hacía pasar corriente por un solenoide, otra corriente era temporalmente inducida en el otro solenoide, y ya esto se le llamó como inducción mutua. Realmente Faraday fue un cabroncísimo en la electricidad, en serio, en general, sobre, por ejemplo, la tensión inducida en proporcional a la variación del flujo magnético, que esto se le llama ley de Faraday, ¿ok? Pero lo que te quiero que te quedes es que no era matemático, él no tenía ni idea de una demostración matemática, y aún así se adelantó a Gauss, a Riemann, bueno, a Gauss no creo, pero, o sea, no se adelantó en términos de eso, pero veía lo que ellos estaban viendo. No es decir que se adelantó, sino es decir que se equiparó con su genio de estos tipos. No quiero decir que no estudies matemáticas, porque en mi caso estoy estudiando matemáticas y estoy estudiando otra carrera. Y en general yo me he dado cuenta mucho de esto, pero mi punto es, no te estoy diciendo que no estudies matemáticas, te estoy diciendo que en el universo no tienes que ser matemático para aportar algo gigante. ¿Y por qué demonios te lo estoy diciendo? Por el simple hecho de que quiero que también tú no te desanimes el hecho de que hayas reprobado algunas materias, porque pienses que no eres bueno en matemáticas y por eso nunca vas a ser un buen científico. No creas eso, porque realmente la evidencia empírica y la evidencia de la historia mundial dice todo lo contrario. Quiero que te quedes... creo que ya viste mi secretito. Bueno, creo que entiendes. Quiero que te quedes con esta frase. Uy, maldición. Bueno, el punto es... La vida es una estrella muy bonita. Te quiero, emanando del santuario de mi ADN hasta mis más antiguos vestigios, mi pasado estelar. La gravedad intensa atrae el gas a enanas blancas. Emanan explosiones nucleares que son 100.000 veces más energía que lo que emite el Sol. Nuestro destino a colapsar, corazón, es una manera de encogernos, y hasta que no quede espacio en el núcleo, ya no encogernos, ya no perdernos, ya no pulsamos, ya no vivo en tus entrañas, ya no es válido mi amor. Los seres somos como las estrellas. De jóvenes somos azules, de maduros para tener hijos somos verdes, y de mayores somos rojas. Porque mientras más años tenemos, más amoríos contenemos. De nuestros vestigios emanan estrellas. Cuando el sol se acabe su helio, el núcleo emanará energía ultravioleta de muchísima temperatura, quedará pequeño. Quedará un puntito blanco después de 100.000 millones de años. Las estrellas son brillantes o tenues. Estrellas con más de 100.000 millones de años. Algunas nacen en este segundo, otras mueren en este segundo. Ellas nacen en grupos por gases y polvo estelar, pero no mueren aún. Continúan y se separan y nunca se encuentran. Y van por ahí siendo hermosas, disipándose. Al igual que Faraday, empezó en una nube de gases y polvo estelar, que fue la pobreza y lo duro que le dio el hecho de que su padre se haya enfermado y que hayan quedado en pobreza, y que él haya tenido que ser mandadero para, por azares del destino, caer en una biblioteca y revolucionar literalmente el mundo. Que literalmente gracias a él puedas mandar mensajes de texto o puedas escuchar una pequeña conferencia de Física y Feynman. Muchísimas gracias por escucharme. Y no olvides que puedes cambiar el mundo si tú lo decides. Gracias.